Soy profesor de la Universidad Nacional de Rosario y emérito de la Universidad de Buenos Aires. Durante mucho tiempo fui investigador del CONICET. La palabra globalización tiene diversos sentidos. Uno puede hablar de la globalización de la economía, de la globalización de la vida en general. Hay un problema muy grande con la globalización de las finanzas. Entonces me parece que se puede diversificar. Y la globalización en general tiende a desarrollar un fenómeno de derecho privado, de economía privada. Y por eso es bueno que haya tratados internacionales para que equilibren de alguna manera en sentido público, en sentido de bien común de los estados y de la humanidad, ese desarrollo privatista. En el año 1994, Argentina reformó su constitución nacional, y dio a tratados de derechos humanos jerarquía constitucional. Y otros tratados siempre tienen mayor jerarquía que las leyes. De esta manera, la Argentina ha reforzado su integración en el mundo internacional. Y esto ha tenido gran valor, no solo por lo que significan en el derecho interno, porque encausan el desarrollo del resto del derecho interno, del derecho interno más específico, sino porque demuestran al mundo el sólido compromiso de la Argentina con los derechos humanos, sobre todo en un país que desgraciadamente tuvo grandes represiones, donde los derechos humanos solían ser muy vulnerados. Creo que lo que hay que procurar es la integración de las dos perspectivas, o sea que si hay conflictos, claro que puede haberlos, sobre todo por los textos positivos, pero hay que procurar la integración. En Argentina hay un problema interesante porque la Constitución y tratados internacionales forman parte del bloque constitucional, y el problema es saber si en caso de conflicto entre el texto específicamente constitucional y los tratados que forman parte del bloque, ¿cuál ha de prevalecer? Todos tenemos una concepción del derecho que supera la mera normatividad, pero desde distintos puntos de vista. Sobre todo, la doctora Meroy, la doctora Nicolau y yo somos personas que tenemos una importante afinidad en la construcción del objeto jurídico, integrando no solo normas, sino la realidad social y los valores. Es un derecho que se va desarrollando en el cambio de la historia. Es un derecho que cambia hechos, normas y valores. Es un derecho que se va desenvolviendo en la plenitud de lo humano. Sobre todo es muy importante en una época como la actual, en que hay, a mi parecer, un cambio de era de la historia. No de edad de la historia, sino de era de la historia, porque las transformaciones científicas, técnicas y morales son asombrosas. Lo que más me impresiona es la posibilidad de la genética humana, un fenómeno que tenemos que aprovechar y controlar. De él pueden surgir grandes beneficios para la humanidad del futuro y tiene también grandes riesgos para la humanidad del futuro. Por eso la dinámica debe ser una dinámica bien pensada y bien resuelta. Yo creo que el derecho procesal se ha ceñido demasiado a sus áreas civil y penal y se ha desentendido de requerimientos especiales de las otras ramas jurídicas. Por ejemplo, el derecho de la salud, el derecho de la educación, el derecho de la ciencia y de la técnica, que tienen necesidades especiales. Por ejemplo, el derecho de la salud suele requerir soluciones muy compenetradas de las particularidades de la salud e incluso trámites muy específicos, porque la salud a veces tiene urgencias muy particularizadas y el derecho procesal se debe adecuar a eso. Ahora, comprendo que hay a veces demasiadas especificidades para poco o nada.
hay que repensar las especificidades del derecho procesal para integrar el complejo del derecho procesal sin exceder el campo de la especificidad ni tampoco, diríamos, ignorarlo. Tiene que haber un derecho procesal general. Y esto estuve hablando recién con la doctora Meroy. Ella reclamó un derecho, me parece haber entendido, un derecho procesal especial para todas las ramas, todas las otras ramas. Y a mí me parece que eso hay que repensarlo. Yo creo que hay que ver en cuanto las otras ramas no civil y penal requieren especificidades, no un solo estatuto especial, pero sí pueden ser necesarias diversidades no tan a veces caprichosas como las que hay ahora, donde cada legislación quiere tener su proceso. Ni cada legislación su proceso, ni el mismo proceso en particular para todas. En realidad, yo creo que las personas tienen que comprender, a mi parecer, que el derecho es en nosotros. Hemos sido acostumbrados a pensar que el derecho es ajeno a nosotros. A nosotros puede ser relativamente ajeno a los tribunales, pero el derecho lo vivimos todos. Entonces lo que pueden decir es que no tienen confianza en el derecho tal como es hoy. Y eso es tarea de todos los días. Todos los días hay que procurar con el compromiso propio de que el derecho, que es vida nuestra, sea mejor. Esto es como que cada persona tiene que ser protagonista de su vida. Tiene que hacer la mejor vida que pueda. En materia jurídica, en materia de salud, en materia de construcciones. Tenemos que hacer la mejor vida que pueda. Decir que uno desconfía del derecho puede querer decir que desconfía del derecho existente, y eso es muy razonable. Como uno puede decir que tal vez desconfía de la medicina existente o de la ingeniería existente, salvando distancias. Pero eso nos compromete a mejorar el derecho, no a pensar que el derecho es de otros. El derecho somos nosotros. El derecho es la vida de todos nosotros, de la cual somos responsables. Soy una docente de la Universidad Nacional de Rosario, que me acabo de jubilar, pero a la vez en la misma universidad tengo un cargo en la carrera de investigador. Nuestra universidad tiene, paralela a la carrera docente, una carrera del investigador que tenemos dedicación exclusiva. Yo he trabajado allí por 25 o 30 años y me dedico especialmente al derecho civil, fundamentalmente. Además, tengo mis tareas en el posgrado. En este momento estoy jubilada en las tareas como docente de grado y me he quedado trabajando como investigadora en la universidad contratada y a cargo de la maestría en Derecho Privado, que es la maestría que dirijo, a la cual han asistido los docentes de esta universidad. Y por eso los he conocido, los quiero mucho y estoy aquí en esta Facultad de Derecho. Los tratados internacionales, sobre todo en materia de persona y de familia, han traído una renovación increíble que hace que el derecho civil esté tratando de adaptarse a esos desafíos que plantean los tratados internacionales. En la Argentina se reformó la Constitución en 1994 y ahí se incorporaron todos los nuevos tratados de derechos humanos y se los pusieron como garantías con jerarquía constitucional. Y entonces empezamos a vivir algo que los italianos vivieron cuando cuando se crea la República Italiana, y ellos ahí empiezan a ver la influencia de la Constitución, de la nueva Constitución, en el derecho privado, y trabajaban mucho esto de la constitucionalización del derecho privado, que siempre ha sido local. Nosotros lo empezamos a ver cuando se reforma nuestra Constitución
que era del siglo XIX y se reforma en 1994. Ahora es muy común hablar del derecho civil o del derecho privado constitucionalizado a través de los tratados internacionales, fundamentalmente. Cada país tiene sus propios civilistas. No hay reuniones mundiales de civilistas. Hay, por ejemplo, reuniones mundiales del derecho de familia, pero no del derecho civil. Pero igualmente nosotros conocemos a los mejores. De todos modos, no creo que sería muy sencillo, porque el derecho civil o el derecho privado tiene una división que es el derecho civil de la familia occidental continental, que es el derecho que deviene del Código francés, que se quedó en la Europa continental y pasó a Latinoamérica en los países españoles que derivan de España. Y hay otra familia que es la del Common Law, del derecho norteamericano, y el derecho civil y comercial norteamericano es bien diferente al derecho civil y comercial de nuestros países. Entender una sociedad anónima nuestra, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, del contrato de la sociedad anónima, es bien diferente a lo que entiende un anglosajón por contrato por sociedad anónima. Es decir, sería muy difícil hablar de un derecho civil universal, pero hay otras materias más puntuales donde sí podemos universalizar. Por ejemplo, en los derechos personalísimos, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la imagen, esos derechos sí son mucho más universalizados, pero la técnica de nuestro derecho civil es bien diferente a la técnica del derecho anglosajón. No podríamos hablar de hacer un congreso mundial de derecho civil. Sería difícil que nos entendiéramos, pero es muy rico igual. Nuestro pobre país tiene su código de 1871, un código que regula a la persona, a la familia, los contratos del siglo XIX. A 50 años de ese código se empezó a pensar que había que introducirle reformas importantes. Y entonces tuvimos un proyecto de reformas de 1926, de 1937, de 1954, de 1987, de 1993, todos fracasados. Tenemos una imposibilidad de concretar la reforma global del Código Civil y el Código de Comercio. Los dos códigos los tenemos del siglo XIX. Se concretó una reforma fundamental, que fue la reforma de 1968 al Código Civil, que fue una reforma que se pudo concretar porque no teníamos Congreso, estábamos en un gobierno militar. Y entonces se nombró ministro de Justicia a un camarista civil, profesor de Derecho Civil, que lo que hizo, sabía que no tenía mucho tiempo. Y entonces, buena estrategia, hemos estado hablando de estrategia en el seminario en la facultad, buena estrategia. Dijo, yo no voy a cambiar todo el código, voy a introducir algunos cambios estratégicos. Y entonces introdujo un derecho civil solidarista en un código civil muy liberal del siglo XIX. Le introdujo los enclaves de un derecho moderno, de manera tal que con esa reforma del año 68, nuestra Constitución de 1994, que recepta todas las corrientes nuevas del neoconstitucionalismo y los derechos humanos, no se queda absolutamente desarticulado. Nosotros tenemos un código solidarista y una constitución solidarista, diríamos, no un código liberal y una constitución solidarista. Hemos logrado eso, pero necesitamos reformar el código. Desde 1987, ahora tenemos 5 proyectos de reformas, elaborados cuidadosamente con diferentes criterios. Los 5 no logran concretarse. 1987 alcanzó a ser ley y fue vetada íntegramente. Luego tuvimos 2 proyectos en el año 93. Ninguno de los 2 tuvo ninguna fortuna. Luego tuvimos un proyecto en 1998
siempre hecho por comisiones de juristas importantes. En 1998 un nuevo proyecto que tenía hasta despacho en diputados y cambió el gobierno y se quedó allí. Luego, este gobierno actual, la presidenta Cristina Kirchner, nombró una comisión que son 2 miembros de la Cámara de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton, y una jurista muy importante de Argentina, la doctora Kemmelmacher, y ellos armaron comisiones de 100 juristas para que trabajaran en el proyecto de reformas. Se conoce como el proyecto de Código Civil del 2012, unificación del Código Civil y Comercial, todo nuevo. Un código de 400 artículos, de 4.000 artículos se reduce a un código de 2.000 artículos. Pensábamos que salía a finales del 2012. Estamos en el 2014 y todavía no ha terminado de tratarse en el Congreso. Cuando dentro de 100 años alguien quiera preguntarse cómo veía la doctrina argentina el derecho, va a ir a mirar los proyectos, porque ahí está la doctrina. ¿Qué pensaban los civilistas? ¿Cómo debía ser el Código Civil o el comercialista? El Código de Comercio. Y sin embargo, ahí tenemos el conflicto. Andrés Bello fue brillante escritor de las normas, era un elaborador de normas cuasi perfectas. Pérez Arfield tenía un enorme conocimiento del derecho y logró hacer una obra que algunos todavía en mi país dicen es una obra monumental hoy. Lo que pasa es que es el derecho de su tiempo. Es decir, claramente Vélez Arfield hizo un código civil y un código de comercio para un proyecto político. Era el proyecto de una generación que estaba organizando el país. Pero evidentemente no podía, hay una novedad científica que no cabe en ese código. Entonces algunos dicen, no, mantengamos esto, que es una obra monumental, y vayamos introduciendo reformas a esto mismo. No es la opinión mayoritaria. Muchos dicen, hagamos como los franceses. Los franceses tienen su monumento jurídico, que es el Código Napoleón, y lo van reformando, introduciéndole leyes, pero en realidad queda no hay sistema alguno en ese código, no ha quedado nada. Nosotros preferimos sistematizarlo de otra manera, pero esto no quiere decir que ellos hayan estado desacertados. Ellos fueron geniales para su época. Evidentemente, los proyectos nuevos, todos traducen los derechos humanos a derechos personalísimos y los protegen muchísimo en los nuevos modelos. Si usted mira el Código de Vélez Arfield, que es del siglo XIX, es un código que regula el patrimonio de la persona, pero no regula la persona y los derechos de la persona, pero no los derechos personalísimos, que son los derechos humanos desde la mirada del derecho civil. Como le decía antes, el derecho a la vida, el derecho de la persona sobre su propio cuerpo, el derecho a la imagen, el derecho a la privacidad. Esos derechos estaban absolutamente desconocidos en los códigos del siglo XIX. En cambio, ahora son derechos que van a estar en un capítulo esencial de los nuevos códigos. Es decir, que es una recepción, una mirada civilista a los derechos humanos. Es decir, es una ventaja, una muestra de traspolación de los derechos humanos al derecho civil. A todos los estudiantes, el que accede a la universidad tiene un gran privilegio. Esto hay que tenerlo en cuenta. No todos los jóvenes pueden hacer estudios universitarios. La universidad es un conjunto de saberes. Tienen que lograr no la hiperespecialización, sino conocer el universo, que eso es la universidad. Tienen que tener idea de la interdisciplina. Tienen que estudiar mucho porque lo que no se estudia en el grado luego no se estudia sistemáticamente. A los de Derecho, por supuesto que amen la ciencia jurídica, que es una herramienta fundamental para el progreso de los pueblos. No es una rémora el derecho, sino la herramienta fundamental para el progreso de nuestros pueblos.